Ha sido muy interesante por la última aportación que has comentado sobre esa construcción y esa justificación permanente desde hace 2 siglos del Estado-Nación, en definitiva, ¿no? Ese discurso político y sobre todo en el campo de la historiografía. Yo no sé si tú también coincides en este sentido conmigo, pero habría que sustituir el término nación, que efectivamente crea grupos, pero con el factor genético y que lo hemos heredado, como bien has comentado, al término patria, ¿no? Patria sí podría concebir, podría entenderse esa unión de ciudadanos, de habitantes en un territorio, bueno, que comparten unos elementos culturales comunes, una religión común, pero sin elementos nacionalistas decimonónicos como es la raza. Sí, vamos a ver, mira, pero si podemos utilizar el término nación, o sea, si en el siglo XVI había 105 grandes naciones, la hispana, donde metías a los portugueses y, cosa curiosa, a los sardos, a los de Cerdeña, los italianos, los franceses, los ingleses y los alemanes germanos, ¿vale? Pero el problema del XIX es que nos mete el concepto nación, que está bien en el sentido de lengua propia, culturas y tradiciones propias, un ámbito determinado geográfico propio, pero lo que nos mete Mazzini a partir del siglo XIX es un Estado propio, y es ahí donde la jorobamos, porque la monarquía hispánica era un conglomerado de estados, y unos eran italianos, los otros eran borgoñones, y los otros eran españoles, y otros era el virreinato de Nueva España, ¿vale? Y no necesitas tener un Estado propio. Es la desaparición de los grandes imperios después de después de la Primera Guerra Mundial. Y todo ese problema nacionalista que se fragua a finales del XIX, principios del XX. Yo creo que ni siquiera hace falta, sí, a ver, como decía un primer ministro francés, patriota es el que ama mucho a su país, pero puede ser Estado. Nación, yo puedo ser de una nación, pero no eso necesariamente me lleva a tener un Estado propio diferenciado del resto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos quedado cortos, sobre todo los españoles. Yo recuerdo cuando... esta pregunta, mira, me la hizo Rafa Núñez Huesca, que era periodista de Intereconomía. Tenía un programa que se llama Redacción Abierta. Y entonces me dijo, Rafa, España, el nacionalismo y tal. Digo, mira, Rafa, yo creo que lo que ocurre es que a los españoles, se nos ha quedado mal y torcido y nos han engañado con el nacionalismo. Porque nosotros deberíamos ser hispanos. Misma religión, católica. Misma historia, con un argentino. Mismo idioma, con un mexicano. ¿Por qué la nación española tiene que ser península ibérica? Si me dices eso, entonces, ¿qué ocurre? ¿No puede haber españoles que hablen otro idioma? Por supuesto que sí. Pero hemos compartido una historia común, aunque usted tenga un idioma distinto. Eso no lo veo que sea absolutamente ningún problema. Es decir, es probablemente un siciliano, a lo mejor a la larga, un napolitano, todavía se acuerda del gobierno español y piensa que el gobierno de Roma, aquello es un desastre y que, de hecho, Italia es un invento del año 1861. Entonces, yo creo que a lo mejor es que ese nacionalismo que trataba de construir naciones, Estado, en el XIX cuando no existía, debería ser algo que deberíamos olvidar ya de una puñetera vez en el siglo XXI y empezar a construir otra vez conglomerados nacionales que a lo mejor la definición de nación en el siglo XXI es distinta que la que nos dio Mazzini a principios del XIX. Tal vez no creo que a nadie se le ocurriera que fuera una aberración pensar en una nación europea. Y eso no significa que los rumanos y nosotros tengamos que hablar lo mismo, sino que tal vez tendremos que construir una especie de Unión Europea política, no solamente económica. ¿Por qué? Pues porque tenemos una historia común, unas tradiciones comunes, una zona geográfica y no quedarnos en ese localismo del siglo XIX que lo que hace es fracturar imperios. Entonces, puedes construir en día una especie de, al revés, una especie de nacionalismo que lo que hace es construir estados más grandes, que es una de las grandes ventajas. Mira, América no tuvo, la América española, no tuvo guerras civiles, prácticamente salvo algunas sublevaciones de indígenas, desde principios del siglo XVI
hasta principios del siglo XIX, es decir, 3 siglos. En el momento que se volvieron independientes, el siglo XIX se caracteriza en la antigua América española por guerras entre las distintas naciones. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque al formar partes todos de la misma estructura de Estado, pues esas guerras desaparecen. Y yo creo que la gente sin guerras vive como que bastante mejor.